Bueno, ahora vamos a seguir el estudio. Y aquí es donde vemos que... aquí. Vemos aquí que ahora hay cosas que están pasando en el mundo y Cristo habló algunas de esas cosas. Y uno dice, bueno, eso está diciendo que profecía se cumple. En un senso, te les voy a decir que se puede decir, Él está hablando de patrones, cosas que van a suceder, como guerras y rumores de guerras hasta que Él venga. Eso no, vamos a decir, te está diciendo profecía en el senso de, te está hablando de patrones. Y eso se está cumpliendo hoy en ese senso. Pero cuando hablamos de profecías que están hechas, cumplidas, ahorita no tan durante el tiempo de la iglesia, no hay profecías que se cumplen en el mismo senso. Vemos que había una profecía que iba a destruir Israel y el templo, y eso cumplió en AD 70. Y eso son profecías, pero eso está hablando de profecías sobre los judíos y la historia de los judíos. Pero cuando hablamos de la iglesia no tiene eventos que está esperando que cita suceder antes de la regresa de Cristo en el cielo para la iglesia. Es lo que estoy diciendo. No hay profecía para la iglesia en ese senso. Pero sí, vemos que hay cosas que podemos decir están sucediendo ahora. Ahora se puede decir que hay anticristos en la cristiandad. Y desde el tiempo después de Cristo murió, va a haber gente que viene como anticristos. Así, por ejemplo, primero de Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora, así que oíste que el anticristo viene. Él está diciendo que va a venir una persona anticristo. Viene también ahora surgir muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Entonces está reconociendo que va a haber gente que viene, y anti quiere decir dos cosas en griego. Anti quiere decir contra Cristo y también en lugar de Cristo, tomando el lugar de Cristo. Y las dos cosas están sucediendo. Pero vamos a ver en qué modo esta gente están hablando que son anticristos. ¿Quién es mentiroso? Sino que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, una persona que dice Cristo no vino la primera vez y no viene la segunda vez también. Y entonces ahí eso es una persona que se puede llamar un anticristo. Negación de la unidad, que Cristo es humano, que él vino como hombre. En ese tiempo también había gente que hablaba falsa doctrina y decían que Cristo vino como espíritu, pero no como un hombre, porque en la mente griego cualquier cosa material y físico era mal, era con maldad en sus modos de pensar, y por eso ellos negaban que un Dios se iba a hacerse humano. Pero aquí dice, pues muchos engañadores han salido en el mundo, aquí en segundo de Juan, verso 7, en el mundo, y no confiesan que Cristo ha venido en la carne, ¿verdad? Ese es engañador y anticristo. Entonces es lo que cosas, y muy probable el anticristo va a decir la misma cosa, eso va a salir de su boca. Y entonces también hay algunos que dicen que Cristo no vino, su deidad, ¿verdad? Como Dios, el Dios hombre, que Cristo vino. Y vemos que no vino en la carne, quiere decir que no vino como hombre. Y ese es otro anticristo, otra persona que... Y entonces vemos
La otra cosa que los anticristos dicen es que Cristo no viene, no ha venido, no va a venir su segunda vez, ¿verdad? Ya no viene, y por eso ellos hacen esta pregunta diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Sí? Porque desde los padres que duermen, todo continúa tal como desde el principio hasta de la creación hasta hoy. Se ha salido y sigue lo mismo, ¿verdad? Es lo que vemos. Y entonces también hay otra más que oigo mucho que hablan de apostasía, que la iglesia necesita ser más apostólica y poco a poco se hace peor y peor, y entonces Cristo viene en ese tiempo. Sí hay predicación, vemos en la Escritura que habla de esto, aquí en 1 Timoteo, capítulo 4, Pablo hablando a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a los espíritus engañadores y de doctrina de demonios. Entonces ahí vemos que eso estaba sucediendo en el tiempo de Timoteo. No es como que si es algo de sorpresa. Eso viva a venir y cuenta como cuando habla desde ese tiempo hasta hoy somos los últimos días. Ahorita estamos en los últimos días. En cualquier segundo Cristo regrese en ese modo. Y vemos la gran apostasía y entonces negación, se me pasó, y vemos en Judas también, y aquí en la predicación en 1:4 dice el Espíritu dice esto, y vemos que estas doctrinas se pasan hoy. También vemos que el carácter, lo que es como, no nomás en su enseñanza, en lo que hablan, pero también precisamente cómo actúan, su nivel de moralidad, todo eso está hablando de lo mismo que está pasando ahora. Dice aquí los hombres en estos últimos días. Pero debes de saber esto, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, ingratos. Eso está sucediendo desde su tiempo y está sucediendo hoy. Lo mismo. Y vamos a reconocer que esto está hablando, estamos en los últimos días porque esto está sucediendo ahorita. Pero esto está hablando de patrones. No quiere decir que necesitamos esperar hasta que la iglesia se apostate tan mal, entonces Cristo regrese. No necesitamos ver eso. Eso no es uno de los eventos que necesitamos esperar. ¿Me entienden? Por eso les digo, esto no es profecía en el senso de decir que hay evento que necesita suceder antes de que Cristo venga. Reconocemos que esto es un patrón que en diferentes partes del mundo, algunas iglesias se apostan más que otros en diferentes niveles, ¿verdad? Es lo que podemos decir. Pero aquí nos está diciendo Pablo por medio de Timoteo, que esto es algo que podemos esperar y en todos los días vamos a ver este tipo de acciones. Ahora, seguimos con el arrebatamiento. Esta es la retira de la iglesia fuera del mundo, ¿verdad? Cuando los creyentes muertos sean resucitados. Y entonces los creyentes que están todavía vivos se llevan al cielo. Y eso puede... y hay muchos que hacen... ¿Cuándo eso sucede? Antes de la tribulación, medio de la tribulación, ya vimos, y al fin de la tribulación. Y hay varias razones por qué creemos sucede antes. Y después voy a hacer una comparación entre la primera venida, que Cristo viene en el arrebatamiento, y cuando Cristo viene a la tierra. Son dos diferentes eventos.
y voy a demostrar eso cuando hablamos. Y vemos que hay que reconocer que primero una de las razones que gente no ve esta distinción es porque no ven que hay la distinción entre la Israel y iglesia. Y hay cosas que Cristo habla a sus discípulos y le está hablando como judíos. Y que lo que va a suceder, el reino de Dios, todo eso todavía se predica por medio de los 11 y hasta los 12, digo. También Pablo habla del reino de Dios que está ofreciendo Dios al pueblo Israel. En ese tiempo, cuando Pablo estaba enseñando hasta al fin del libro de Hechos, todavía está hablando del reino de Dios. ¿Por qué? Porque era posibilidad todavía en ese tiempo. Y vemos que en Romanos 9:13, hablando de esta distinción, dice, de tal como está escrito, Jacob amé, pero Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay justicia en Dios? De ningún modo, porque Él dice en Moisés, tendrá misericordia de quien tendrá misericordia. Entonces ahí es donde Él demuestra su decisión. Él hace la decisión. Él escogió a Abraham de todas las naciones, dijo, puede ser una nación. Eso es derecho de Dios, siendo el creador. Y vemos que, así que no depende del que quiere, ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él hace ese tipo de decisión. Isaías también exclamó cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces nomás, aunque escogió a Israel, nomás hay un pocos que verdaderamente son salvos de Israel. Vemos que hablando de entendiendo que hay esa distinción en cómo Dios trabaja con Israel y cómo trabaja con la iglesia. Con Israel les da tiempos, eventos y años y días y les da ese tipo de información. Para la iglesia no se ha dado ese tipo, ¿no? Dios no está trabajando con un reloj con lo que es la iglesia. Pero también sabemos que es inminente. Esto quiere decir que no hay ninguna cosa que se necesita esperar hasta que esto sucede. Y estos son tres elementos que vemos ahí en eso. Certeza, quiere decir por seguro va a suceder, porque Cristo lo ha prometido, ¿verdad? Y no hay si vemos los textos que habla del rapto, no menciona que dice que esto sí te va a pasar antes de el rapto, no están en esa hora. Estos versículos que, déjame ver, el Señor en cualquier momento, así estos pasajes enseñan la doctrina de eminencia. Primero de Corintios 1:7, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es? Le está diciendo a los corintios, Pablo, estamos esperando. Es lo que esperamos, no estamos buscando para el anticristo, que venga y ponga su trono en el templo. No más estamos pidiendo nada de eso, estamos pidiendo cuando Él viene para nosotros. 1 Corintios 16:22, Maranatha, o Mar, Señor, Anad, nosotros, y que venga ahorita, ¿verdad? Esto significa que el Señor venga. El saludo implica esta idea de esperar que Cristo va a venir en cualquier momento. Aquí en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía
está en los cielos, desde donde también esperamos con impaciencia un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Hay otros pasajes, pero en este momento nomás quería mencionar algunos, hay bastantes, no voy a poner todos, ahí lo tienen en las notas. Y vemos que esto comienza antes del comienzo de la tribulación, de los 7 años de tribulación. No quiere decir que el rapto ocurre luego, entonces empiezan los 7 años. No sabemos eso, no dice a esa definitud cuándo empieza. Pero aquí vemos hay un periodo de preparación. Vamos a ver. ¿Qué me pasó? ¿Por qué se fue tan rápido? Ahí está. Vamos a ver un periodo de preparación. Y entonces vamos a ver el comienzo de dolores. Y esto, si estamos viendo esto, es la primera mitad de la tribulación. Estos son 3.5 años. Es lo que podemos decir el comienzo de dolores. Hay algunas cosas que necesitan prepararse. Y vamos a hablar de eso en un momento. Y entonces la gran tribulación es nomás la segunda mitad de estos 7 años. No es todo, es nomás la segunda mitad. Y vamos a ver, hay distinciones de cómo Dios nos da esta información de esta gran tribulación. Es cuando el anticristo tiene el máximo poder. Acá durante este tiempo parece que está preparándose, se está poniendo en la posición de poder agarrar todo este poder durante ese tiempo. Entonces esto es lo que vamos a ver sobre la preparación de la iglesia verdadera. Y esto está sucediendo arriba en el cielo, cuando ya está, después del rapto, va a haber algo que se llama el tribunal de Cristo. Y en ese tiempo, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparándonos para la gran boda del Cordero y con la iglesia. Y entonces vamos a regresar con Él a la tierra para lo que es el banquete. Pero, ¿qué pasa durante este tiempo? Vemos que va a haber un juicio tribunal de Cristo que va a juzgar y dar recompensa a la iglesia. No, cuando la persona llega si está aquí en este tribunal, no es para ver si es creyente o incrédulo, no. Lo único que van a estar ahí son creyentes, la gente que son salvos, son los únicos que van a estar ahí. En ese momento vamos a ver recompensas de la iglesia. Juzgará si vale lo que uno ha hecho en esta vida. Pero con referencia de pecado, no hay condenación. Dios ya está satisfechado con la obra de Cristo en la cruz y Él nos ha perdonado en ese senso. Ya esos pecados están limpios, no se van a mencionar. Lo que se va a mencionar es nuestras buenas obras. Algunas buenas obras no valen nada, se queman, ¿verdad? Y esto es lo que podemos ver. Hay varios versículos que hablan de esto. Porque ya no hay condenación, ha pasado de muerte a vida, ya nunca va a haber otro. El arrebatamiento, al sacar de la tierra toda la persona salvada, la restricción también sale lo que es el ministerio del Espíritu Santo de detener el mal. Él está aquí porque la iglesia está aquí. Si no fuera por eso, entonces Satanás podía sacar sus anticristos y listo para hacer todo lo mal que él quiere hacer. Ahorita parece que el Espíritu Santo está deteniéndolo. Sí. Una consulta sobre eso. He escuchado a muchas personas que dicen que el Espíritu Santo queda. Bueno. Ya queda en el tiempo de la tribulación.
Bueno, vamos a ponerlo ahí, que así como Cristo, el Espíritu Santo es omnipresente, es Dios, entonces en cualquier lugar está. Lo que entendemos es que así como Él vino en Pentecostés y vino a morar dentro del cuerpo de cada cristiano, ese ministerio se acaba, ¿verdad? Entonces en ese senso sale y ya opera como hacía antes en el Antiguo Testamento. Él estaba aquí, también necesitaban ser nacidos otra vez y todo eso, necesitaban todo lo mismo, pero ya no está deteniendo, ya con la iglesia aquí mantiene este control sobre Satanás, que no pueda hacer todo lo que él quiere. La actividad que él hace, deja de hacerla, porque la iglesia se va. La iglesia se va, sí. Pero sigue haciendo la actividad como Dios. Sí, como los otros ministerios de él todavía sigue. Iluminación, ya no hay revelación en ese tiempo. A lo mejor sí hay sueños y ese tipo de modo de operar. Gente va a saber más cosas o directas en ese senso. Pero durante la iglesia, el ministerio tiene, ya creo que el año pasado ha hablado de eso. Le pregunto a este hermano porque estamos conscientes que en la era de la iglesia el Espíritu Santo es que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Sí, Entonces yo me pongo a pensar cómo será en el tiempo de la tribulación, porque hay personas que son santas en el tiempo de la tribulación. Sí. Que toca a Israel evangelizar. Bueno, vamos a entender lo que pasa durante la tribulación, y voy a poner más detalles, pero es lo que va a pasar. El Espíritu Santo va a seguir su ministerio de renacer la gente, porque nadie puede entrar al reino si no es nacido otra vez. Todavía hace eso, pero ya no mora dentro de la gente, ya no lo pone en Cristo. Esos son servicios o cosas que nomás es para la iglesia, y dando dones a cada persona. Eso ya se para y va otra vez a regresar como hizo en el Antiguo Testamento los santos en ese tiempo. También ellos necesitaban ayuda a entender, comprender y todo eso. Él hace ese tipo. Y en el milenio, durante la tribulación, va a haber unos 144,000, parece que son evangelistas, salen y los 2 testigos, todo eso para evangelizar. Esa es su obra. Una preguntita. Sí. Estaba mientras leía yo, estaba viendo que Cristo viene y llevará a su iglesia, pero queda el pueblo de Israel que no conoce a Cristo todavía. Correcto. Van a ser evangelizados Sí. por los mismos de Israel. Sí, exactamente. El resto no tiene oportunidad. Sí, cuando la iglesia sale, quedan nomás incrédulos aquí en este mundo. Es todo lo que hay. Y hasta los que están muertos en Cristo están a resucitar primero, van a estar, y entonces los que están vivos vamos a ser cambiados y echados y ahí es donde vamos a ir a este tribunal. Y como digo, no hay condenación, va a haber nomás lo que hemos hecho en la vida diaria, qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que vemos, su servicio a Dios. El cristiano debe de dar cuentas ante de Cristo. Aquí vemos aquí en Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzguéis a tu hermano? O también tú, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Ahí vamos a estar. En Corintios, 2 Corintios es donde yo veo que habla. Dice, porque versículo 5, capítulo 5:10 dice, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno, no te dicen, no va a ser en grupos, o esta iglesia como hicieron, que tanto hicieron juntos, no, va a ser por uno, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si es malo, se quema, se tira, no recibe nada. Y va a haber pobres en el cielo, pero van a ser contentos porque dicen, llegamos, ¿verdad? Hermano, perdón, ¿no es Sí. que
Sí. ¿Qué pasa? ¿Lo aparta él? Pero No, van a haber privilegios que ellos no van a poder tomar. es algo nada más. Sí, es todo, pero van a estar allí en el cielo. Nomás a lo mejor van a usarlos para limpiar el oro y todo eso. Pero ¿qué van a hacer? No sabemos. Y creo que no los dice porque vamos a tener la eternidad para aprender lo que vamos a hacer en ese tiempo. Nomás es saber que va a darnos galardones, coronas, algunos, depende en lo que ha hecho en este mundo. Hermano, algo que me llama la atención es que ese día tribunal, cualquiera diría, hay un juez arriba. Sí. Y esa imagen que usted está poniendo ahí, da a Sí. entender, y es una realidad, que no es que está sentado en un trono y está juzgando. Sí. Por eso, cuando uno escucha la palabra tribunal, Sí. uno dice, juzgando en un trono. Sí. Sino que, como está ahí esa apariencia, está ahí Sí. en Apocalipsis. Sí. Que él está así y empieza a dar la galardón. Sí. En una parte así. Sí. No en un trono arriba. Sí. Que está ahí con su pueblo. Entonces la cosa es que estamos en la esperada juicio, vamos a celebrarlo cuando Cristo venga para recibir los suyos. Y es cuando aquí por tanto, en 1 Corintios 4:5, por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas y en las tinieblas, y también pondrá en manifestación lo que está diseñados en los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Y dice que en una de las cartas en Apocalipsis vemos que dice, y yo les voy a poner mi nombre y les voy a presentar y hablar su nombre en presencia de mi Padre. Alguna gente va a decir, métete, ya puedes pasar, pero la gente que él dice, esta gente, mira, me ha hecho esto, y aquí presentarlo al Padre. Es un privilegio, es la diferencia entre los creyentes que van a entrar. Es todo. Aquí en 2 Timoteo le dice, en el futuro me ha estado reservado una corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo me pensar, ¿cómo que uno va a amar la venida de Cristo? Es que no está gente que dice, pues no ha hecho nada, no, pues entonces no va a tener el mismo gozo de la venida de Cristo. Es lo que entiendo. Y entonces aquí vemos que nos da unas ideas de cómo va a distinguir Dios a cada uno. Y vamos a entender que le dice que el juicio como esclavo de Dios. En 1 Corintios capítulo 7, 22, porque el que fue llamado por el Espíritu, por el Señor, siendo esclavo, libertó es el Señor. De misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Cristo. Esclavo quiere decir doulas, uno que se vende. Hay diferentes tipos de esclavos, pero uno es que se vende él mismo al servicio de la persona que lo recibe. Y entonces vemos que hay varios pasajes. Entonces también habla que es como un obrero de Dios. Así que si el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio labor, cada uno, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois
labranza de Dios, edificio de Dios. Y entonces la siguiente vemos que es edificador. Y las personas que uno trabaja con ellos para levantarlos, para hacerlos más maduros. Eso es lo que se puede ver aquí. En 3:10, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica, pues nadie puede poner otro fundamento, hablando que ya cuando es cristiano, no podemos decir, necesitas hacer otras cosas porque no es suficiente nomás poner su fe en Cristo, ¿verdad? Sí. Y la obra de cada uno hará evidente el día, ese día de lo que estamos, y dice versículo 3:14, si perece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si ha puesto buenas cosas, y si alguno es consumado por fuego, quiere decir por medio de un juicio, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego, chasmuscado, entra al cielo chasmuscado, pero llega, ¿verdad? Es todo que le va a pasar. Entonces, vemos también otro ejemplo, atleta. Dice, juicio como un atleta gana el premio, le dice 2 Timoteo 2:5. Y también el que compita como atleta no gana el premio si no compita de acuerdo con las reglas. Y si uno dice, bueno, yo soy futbolista, agarro la fútbol, lo escondo y me meto en el carro y llego al otro lado, ya gané. No, eso no vale del mismo modo, ¿verdad? Y es lo que vemos. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Correr de tal modo que ganéis. Entonces es okay. Eso me está diciendo que ahorita vamos creo que déjame ver, sí, es el último. Entonces ahí es donde vemos que como atleta. Ahí vamos a parar por unos 10 minutos. 5 después de las 7 voy a empezar. Los que están aquí van a oír, los que no, pues, pero 10 minutos.
¿Qué pasó? Voy a ver si esto sale mejor. ¿Has visto los YouTube? No. Ok. No. Ah, muy oscuro. Sí, a veces el sonido no está tan bueno, pero ahora voy a usar es un teléfono más viejo, pero el sonido creo que suena mejor. Y también con esta computadora voy a ver a cuál me sale. Todavía está trabajando, ¿sí? A ver, está bien. Me oigo bien, se oye bien. Hola. Ok. Todo está bien. Ok. No se ha parado. Ok. Bueno, vamos a seguir. Ya, vámonos antes que se acabe el día. Sí, señor. Sí, señor. Se pasó el papel de las... Sí, ok. ¿Dónde está? Okay. Bueno, vamos a seguir adelante antes que se acabe la noche. Regresamos a este punto sobre acontecimientos que siguen el rapto. Eso es lo que está sucediendo. Ya seguimos con recompensas. Vamos a ir, ya decimos que en la bima de Cristo vamos a ver que hay un juicio, pero ¿qué sucede? Vemos que hay recompensas. Primeramente, a veces se habla como un premio. No sabéis, aquí en 1 Corintios 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero no uno solo obtiene el premio. Un premio quiere decir lo mereces en un senso, ¿verdad? No es algo que es un regalo. El regalo es salvación, viene así. Es por medio, no por obra, nada de eso. Pero ya después, ya cuando hablamos aunque
vamos a decir, es por medio de la gracia que Dios nos ha dado todos los recursos que son necesarios. El Espíritu Santo viviendo en nosotros, el Espíritu Santo controlándonos cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Esas son cosas que Dios nos ha dado como herramienta de poder cumplir las obras que Él tiene antemano ya puesto. Y dice, le voy a dar premios a los que cumplen. Ahí vemos que también se llama corona, una corona que vimos ahí. Ellos lo han de recibir una corona corruptible, es lo que los que corren en esos juegos que los griegos tenían. Pero dice, pero nosotros una incorruptible, algo que Dios tiene para nosotros. Depende en cómo corremos en esta vida, cómo vivimos. Pero hay una advertencia aquí que vemos que se debe de tener cuidado que no pierda las recompensas. Quiere decir, se puede quitar. Puede uno vivir 20 años haciendo todo bien y en los últimos 5 años tirando y todo eso. Se puede perder lo que uno ha ganado. Y esas son las cosas en Colosenses 2:16. Nadie desfraude de vuestro premio, ¿verdad? No dice de nuestra salvación, ¿verdad? De nuestro premio, lo que podíamos seguir ganando. Aquí en el segundo de Juan, versículo 8, dice, tened cuidado para que no perdéis lo que hemos logrado, sino que recibéis abundantemente recompensa. Quiere decir, es algo, una realidad puede perder. Por eso nosotros no hay que decir, bueno, ya sirví al Señor tantos años, ha hecho estas cosas, ya me puedo relajar y no importa qué hago o no hago. No, se puede perder. Entonces, aquí vemos el trabajo del Espíritu Santo y esto es preparando el mundo para el tiempo de la tribulación aquí en la tierra, preparación para el anticristo que entra. El ministerio del Espíritu Santo, vemos que detiene la actividad será quitado después del rapto y esta restricción sale y entonces él tiene más poder. La cosa que hay que reconocer que Satanás no sabe cuándo va a tener este tiempo. Desde cuando Cristo se fue hasta hoy, todavía ha tenido una persona listo para agarrar ese lugar del anticristo. Él todavía está buscando modos de seguir y darle poder y todo eso para que su hombre pueda agarrar ese lugar. Él no sabe cuándo, por eso Dios lo ha puesto así, ¿no? Él sus refuerzos han muerto, algunos los que ha preparado. ¿Por qué? Porque no era tiempo. Vemos que aquí, como dice, hay 3 grandes áreas de profecía que vamos a ver en esta idea de preparación, cómo prepara el mundo para que Satanás en los primeros 3.5 años, para que ellos estén listos para agarrar su lugar. Vamos a ver la iglesia profesante, que vamos a decir, aunque la iglesia verdadera sale del mundo, hay religión, iglesia, todavía aquí en esta tierra, que se queda porque son llenos de los incrédulos. Y aquí en lo que debemos entender, porque en 2 de Tesalonicenses 2, 7, 8, porque el ministerio de iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora detiene lo ahora hasta que él mismo sea quitado del medio, él hablando del Espíritu Santo. Entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entonces el anticristo no va a aparecer hasta que se quite
el Espíritu Santo en ese ministerio de restricción. Vemos que la iglesia profesante queda en la tierra después del arrebatamiento. Es una iglesia falsa, religión, vamos a decir, desde el tiempo de Babilonia ha habido falsos religiones, modos de ellos. De ahí hay muchos de las religiones que vienen de Egipto, a los que es los griegos, todo eso tienen su conexión, si uno lo traza atrás, mucho de lo que es Babilonia, que estaba estabilizado en ese tiempo. Y hasta el tiempo cuando Nimrod, el que hizo la torre de Babel, ¿dónde lo hizo? En Babilonia, ¿verdad? Y con esa idea, ¿verdad? Que iban a alcanzar hasta el cielo. Como dejando solamente la iglesia profesante, compuesta internamente a personas que nomás han dicho que son creyentes o son parte de cristiandad, pero realmente no son. Y eso es lo que podemos ver, esta ramera de Apocalipsis 17, es la que después vemos que representa, está caballando sobre la bestia escarlata y representa el poder político del tiempo. Religión se sube arriba de lo que es los imperios gentiles, ¿verdad? Y vemos que ese es lo que vemos en el capítulo 17, que hay una ramera sobre la bestia y dice que esta bestia representa todos los imperios, desde el tiempo de Daniel. Y este dominio es sobre todo el mundo. Aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 17, hablando de su juicio, le dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y hablaba conmigo diciendo, ves, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentado sobre muchas aguas. Las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones, lenguas, quiere decir internacional. Este es en ese senso. Y dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos son lo que durante el tiempo de los 7 años, vemos que esta tiene poder y montados sobre ellos los controla a un censo. Ya vemos que también los 10 reyes eventualmente lo quitan a ella, lo destruyen. Es parte de cómo Dios le dice que le pone en el corazón de ellos para destruir a la ramera, porque ya no necesitan. Dicen, ya estamos en poder, ¿para qué necesitamos religión? Y parece lo que pasa. Y es lo que vamos a ver. Y después vamos a hablar de esta bestia con más detalles. Vemos ahora, Israel necesita ser preparado para hacer su obra. Primeramente va a haber esta, según Romanos 11:25, que hay una ceguedad sobre Israel en este momento. Dice aquí, por ejemplo, en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas sabios en vuestra propia opinión, que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que la iglesia termine. Por eso hablamos que la plenitud no es los tiempos de los gentiles. La plenitud quiere decir
cuando los gentiles tienen lo mejor. En ese senso, cuando la iglesia tiene todos los beneficios que la iglesia tiene. Y entonces vemos que empieza de eso, vemos un avivamiento que sale. Cuando la iglesia sale, ya Dios necesita otro grupo y regresa otra vez utilizando a Israel como sus evangelistas. Y habla de los 444, dice, y el número de ellos fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. ¿De quién? De los hijos de Israel. Por eso decimos, estos son judíos, no como dicen los testigos de Jehová, que dicen, oh sí, ya conocemos 144, ya se han estabilizado, esos son los que van a entrar al cielo, y los demás testigos de Jehová van a quedarse aquí en la tierra. Esto es lo que aquí claramente dice, es de Israel. Y no nomás lo pone así en general, dice, por ejemplo, del tribu de Judá fueron sellados 12,000, del tribu de Rubén 12,000. Vamos a decir, ¿qué más quiere Dios poner específico para que sepan que vienen de los 12 tribus de Israel? Y uno de los tribus no están aquí. Aunque hay 12, hay uno de ellos que no están aquí. Y después vamos a hablar por qué. Y un razonamiento de una de las razones es posible. Sí. Tiene que ver con lo que usted está diciendo ahorita. Por eso le hago la pregunta, porque está en el escrito. Cuando estaba leyendo sobre la semana 70 de Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación, los 7 años, me llamó la atención algo que usted puso ahí. Cuando la nación Israel se arrepiente, entonces Cristo regresa para establecer el reino en la tierra. Right. Y eso sucede. Estoy leyendo los textos, pero digamos, La idea es que hay que reconocer, ya cuando se termina los 7 años de la tribulación, es cuando dice que todo Israel va a ser salvo. Quiere decir, ¿cómo es eso posible? Quita a todos los incrédulos y nomás quedan judíos que son creyentes, que entran en el milenio en ese modo, y así cumple literalmente lo que se promete ahí. Sí. Entonces ahí vemos como en el primer siglo de la iglesia, los judíos inmediatamente son los que convierten a embajadores. Los 11 discípulos judíos, ellos empiezan y empiezan nomás la iglesia en Jerusalén, es todo, no salen. Entonces, hasta después, en mitad de lo que es el libro de Hechos, empiezan a los samaritanos, entonces salen un poquito más y entonces vamos a los gentiles. Y eso es donde vemos a Pablo, el apóstol a los gentiles, es donde vemos eso más, viendo la iglesia creciendo, ya no es nomás a los judíos, ya es gentil y judío que se convierten a iglesia. Hermano, hay una preguntita también. Estaba leyendo también sobre este texto y me puse a pensar, ok, en Israel, protestantes con Cristo, son los mesiánicos, son parte de la iglesia ahora. Sí. Porque la gracia se establece para ellos también, para Sí. los judíos y para los gentiles, Sí, que se conforma un cuerpo que es la iglesia. sí. Cuando viene Cristo y establece su reino milenial, estamos hablando de la iglesia, ahora ellos son parte de la iglesia. Esos judíos que aceptaron a Cristo pasan a ser judíos en ese momento y reciben las promesas en el milenio. Bueno, vamos a decir, sí, en un senso, porque vamos a reconocer que Dios ya dice que no hay distinción. Gentil, judío, los trata lo mismo. Ya cuando hablamos de los que entran al milenio, estamos hablando de gente que físicamente, en su cuerpo naturales, entran al milenio. Y es cuando cumple Dios su promesa a los judíos, cuando todo Israel. Entonces eso está, ese grupo, los que
antes de la tribulación, todos los judíos que creyeron en Cristo salieron, ya son parte de la iglesia, ya sí, entonces regresan con Cristo y co-reinar con Cristo, que no es lo que le prometió a los judíos. ¿Me entiendes? Ese es otro privilegio diferente. Viven y co-reinar con Cristo. Y en el senso de los que entran en sus cuerpos naturales, sí hay recompensas, les da recompensas, es decir, aquí te doy una ciudad o 4 ciudades o algo así. Él hace eso para los que sobreviven el tiempo de la tribulación, judíos. Y entonces gentiles también tienen algunas recompensas también por cómo tratan a los judíos durante la tribulación. Vemos que ellos están en cargo de ser evangelistas, pero no todos se vuelven a Cristo y la salvación solamente a aquellos que creen. Entonces es lo que vemos. También políticamente vamos a ver que hay 10 naciones que se hacen. Y esto es en preparación. Durante los 7 años va a haber una preparación de estos 10 reyes. ¿Cómo se puede suceder antes de la tribulación? Es posible que se forman estos 10, pero entendemos que parte del trabajo de Anticristo durante estos primeros 3.5 años es conquistar, aplastar, poner guerra, todo eso, económico y todo eso. Él hace mucho de esto. Y también estos 10 naciones, estos 10 reyes, ahí cuando digo naciones, estoy diciendo que tienen secciones. Quién sabe qué grande el territorio, pero ya se divide el mundo en estos 10. Y entonces vamos a ver con más detalle que otro rey viene, que es el Anticristo, y arranca 3 de ellos y entonces se pone sobre ellos, quita a ellos y se pone ahí y representa los 3 áreas que ellos tenían, y entonces con eso controla los demás. Y todos juntos se ponen de acuerdo a darle el poder. Y vemos que aquí en Daniel 24, los 10 cuernos que este reino son 10 reyes que se levantarán, en otro se levantarán después de ellos y será diferente de los anteriores y subirá a 3 reyes, ¿verdad? Es lo que les dije. Y entonces ahí es donde los detalles, ahí están en Daniel. Y subirá este príncipe descrito como un cuerno pequeño, de Daniel 7:8, y que será dictador y primer de obtener control de 3, entonces los 10 naciones, ¿verdad? Aquí en 7, y esto estamos hablando de, lo da en 2 partes Daniel. La primera parte habla del bestia 4, que es representado por Roma, y muchas de las cosas que se ha hecho por lo que es el imperio de Roma. Y entonces vemos, dice, pero en los últimos días, entonces sale los 10 pies, los 10 dedos de los pies, y ese entonces habla de un anticristo ahí. Aquí otro cuerno, un pequeño seguridad, y ahí es donde vimos esto, donde agarra. Entonces vemos que políticamente también vemos que hay la iglesia mundana durante este tiempo. ¿Qué tanto tiempo ha estado aquí la iglesia mundana? Parece que desde el tiempo de Babilonia hasta durante este tiempo parece que tiene bastante poder, porque notan que ella ya está montada sobre la bestia con los 10 cuernos. Quiere decir que en un modo u otro ella está controlando, registrando, no permitiendo que ellos hagan todo lo que ellos quieren, pero y como iglesia ella lo está haciendo por tener el poder.
las riquezas y todo lo más. Trabajar con la iglesia mundana y obtener un poder mundial. Una vez que haya establecido firmemente, estará preparado el diseño para el gran periodo de los 7 años. Como les digo, esto puede suceder antes, poquito antes, o estamos hablando de cosas que suceden entre los primeros 3.5 años. Y donde pongo esta ocasión donde los reyes tumban y tiran a la ramera, y entonces eso lo estoy poniendo en la primera mitad, ya en medio, porque para cuando la última mitad parece es cuando ya el anticristo tiene todo el poder y los 10 reyes ya lo han entregado a él, su poder para controlar todo. Hermano, disculpe, este es el tiempo del anticristo que estamos viendo. Sí, este es el tiempo del anticristo. Va a haber 10 reyes que van a controlar. Sí, y cuando digo, vamos a decir, naciones o reyes, quiere decir que están controlando la tierra. Ya con los 10 ya es suficiente para decir que están controlando el mundo, países. ¿Qué tanto controla? ¿Qué tantos? Ahora hay muchos más que de 10 naciones, pero en este tiempo ya se van a juntar. Y van a juntar ya la moneda porque no se va a poder vender o comprar. Pero aquí la gran romera está sobre esta bestia, quiere decir que tiene poder sobre ella en un modo u otro. Pero todo eso, perdón, es post-levantamiento. Después de que Cristo venga a levantar a su iglesia, va a ocurrir todo eso. Sí, esto es después, es lo que está sucediendo aquí en la tierra. Es lo que está ahorita. Ahorita no está pasando, no. Ahorita todavía no. Eso no va a pasar hasta cuando haga pacto el anticristo con muchos, y entonces empiezan los 7 años. Y es lo que queremos ver aquí. Estos 7 años, ya que está todo esto más o menos listo, vemos que los 7 años están ahí. Dice que el príncipe que ha de venir, ¿verdad?, hará un pacto con muchos. Y esos muchos, como les ha repetido varias veces, no necesariamente con los judíos. Dice con muchos, es posible Naciones Unidas donde se ponen juntos y hacen un trato, un pacto en ese senso. Y Israel beneficia porque va a permitirlo tener su templo y empezar los sacrificios. Y dice eso va a ser por 7 años, pero no cumple completamente. Pero dice, cuando sucede esto, dice, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto. Entonces ya eso es donde vemos, esto es algo que sucedió en el pasado. Cuando Cristo viene, entra y se presenta como rey, lo rechazan, entonces lo matan. Y ya de ahí, ya el tiempo de los 70 se para, ya no hay, como el reloj se paró, y ya Dios lo tiene acá listo para, todavía le falta una semana más a Israel. Y no sabemos este pacto que va a hacer con los muchos, no sabemos los detalles, pero hay que suponer que este pacto nos da el beneficio a Israel para poder hacer sus sacrificios. Entonces vemos que la iglesia profesante va a estar trabajando con los 10 reyes al fin de lograr un dominio mundial. Por eso ella está ahí. La ramera es castigada por la sangre de los siervos de Dios, aquí en Apocalipsis 19. Dice que después de esto, aquí en 19, versículo 1, después de esto oí a un gran voz en gran multitud en el cielo que decía,
aleluya, la salvación, de la gloria, el poder, potencia de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad. Y dice, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Entonces, ¿cuál es? Estamos hablando, alguna gente dice, nomás está hablando de los que mueren durante la tribulación. Es posible, así como Dios, cuando Él ve algo, Él puede decir, le voy a castigar como representando a todos los que han sido matados, asesinados por el nombre de Dios. Y esto, por ejemplo, vemos en Mateo 23:34, cuando Cristo está hablando a los fariseos y a ellos dice, por tanto mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas, de ellos y a unos los mataréis y crucifiquéis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad a ciudad. Es lo que estaba haciendo Pablo, ciudad a ciudad, ¿verdad? A Saúl, antes que sea Pablo, para que recargue sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraqués, y que asesinasteis entre el templo y el altar. Entonces ahí vemos que Cristo, aunque esta gente no mató a cada uno de esos, pero dice ustedes, la carga, la culpa se los doy a dar. ¿Por qué? Estamos hablando, ¿quién son ellos? Son religiosos, ¿verdad? Son los que no son verdaderos creyentes, son los religiosos de la sociedad. Y en ese mismo modo podemos decir, es lo que Dios está castigando a esta ramera, dice todo falso religión por la sangre de todos los que han sido matados por la fe. Vemos que va a haber un templo, y entonces quería mencionar es que es posible que estos 10 reyes destruyan la ramera antes del medio de la tribulación. Es donde yo lo pongo, porque no la quieren que siga sobre ellos y no lo necesitan. Ya cuando tienen el poder, ¿para qué necesitan falsa religión? No, convencer a la gente. Ya tenemos más poderoso, tenemos al anticristo, ya tenemos demonios para poder hacer todas las señas y todo eso. No necesitamos falsas doctrinas de una religión. Y vemos que antes o durante, puede decir, este templo puede ser construido mañana, o en un mes, o un año, quién sabe. Si hay un trato entre los árabes y los judíos que puedan, hay ahorita, por ejemplo, hay gente que dicen que el templo no está donde está el dom de la roca ahorita, no está en ese mosquita, está al lado, a un lado de ese lugar donde es el lugar sitio. Hay algunos que dicen al norte, otros al sur de ahí, pero vemos que es posible que eso es lo que van allá. Y entonces de repente ya no hay tanto pelea sobre el lugar donde se puede poner el templo. Pero eso nomás sabemos que está garantizado que va a haber un templo y va a haber un altar en medio de la tribulación. Es todo lo que estamos garantizados. Y vemos que esto, los 3.5 años es donde vamos a decir esta preparación, porque ya cuando entra lo que es la gran tribulación, parece que ya tiene todo en las manos del anticristo, y ya Satanás está lanzado del cielo y está preparado para hacer todo lo que él puede para tener victoria sobre Dios. Hablando de guerras,
hay que... Voy a hacer una pregunta, por favor. ¿Cómo? Te voy a hacer una pregunta. Sí. Cristo viene, ¿verdad? Después todo continúa normal en la tierra, normal, pero... No va a ser normal. Imagínate si de repente hay gente que ya no están aquí, tus hijos, tus hermanos, va a haber mucha confusión. Sí, mucha confusión. Por eso Ellos continúan siempre su labor. van a buscar modos, porque hay que explicar por qué se fueron toda esta gente. Y ahorita una de las razones que pueden sacar ya lo que ha visto de, vamos a decir, de los aliens, ¿cómo se dice? Los extraterrestres. Dicen, ellos son los que hicieron esto, sacaron a esto, ellos nos van a ayudar a poner todo otra vez en bien. Y ahorita, vamos a decir, si uno ve películas, le hablas a los jóvenes, ellos están pensando, sí, existen los extraterrestres y piensan que a lo mejor de ahí vinimos, todo lo que es la raza humana. Y ya es otra explicación, ya no necesitamos hablar de evolución, ya decimos, estos son los que hicieron a nosotros, y evolución pasó en otro lugar. Y es el modo de explicar ya para quitarnos de esta idea de creación y engañar a la gente. La grande mentira es posible. Hermano, Sí. estamos hablando que quedan solo incrédulos. Sí, Porque los creyentes nos vamos con Cristo. sí, Se va a hacer un mundo de incrédulos. sí. Sí. La responsabilidad para evangelizar va a ser por parte de Israel. Sí. Solo ellos van a tener esa facultad. Bueno, vamos a decir, están escogidos para eso. Ahora, la persona, un gentil que vamos a decir ya cree en Cristo, pues él también va a estar hablando a gente, es parte de... Estamos hablando que solo quedan incrédulos. Quedan incrédulos, pero poquito, vamos a decir, ¿para qué? Dios no va a decir, bueno, nomás puedes evangelizar a judíos, ellos van a evangelizar el mundo. La oportunidad es evangelizar a gentiles y otros judíos. Sí. Eso viene siendo como una nueva oportunidad. En ese senso, oportunidad ya no para ser parte de la iglesia, pero sí para ser parte del creyente y poder entrar a lo que es el reino con Dios, Jesucristo. Sí. Vemos aquí que va a haber guerras hasta el fin. Y esto Cristo claramente lo dijo en Mateo 24. Dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, no te preocupes. Si ves tantas guerras que están pasando, no te preocupes. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, ¿verdad? Todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares había hambres y terremotos. Si hablamos muchas de esas señas, vemos que estas son cosas que suceden durante los primeros 3.5 años. Bueno, vamos a decir, durante el tiempo de los 6 sellos que vemos que Cristo quiebra, son guerra, hambre, terremoto, todo eso sucede. Parece que esto es lo como dice después Cristo, esto no es el fin, no es el fin. Pero entonces dice, y cuando oigáis de guerras y rumores, aquí también en Marcos le repite, solo, y lo dice acá en, esto solo es el comienzo de dolores, quiere decir de los primeros 3.5 años, es empezando, pero es cuando está duro, es durante la segunda mitad. Vemos que es posible que algunos de estos batallas finales que vamos a ver pueden ocurrir antes o poquito antes o algunos durante, y entonces vamos a ver unos que nomás pueden ser durante la tribulación y otros que nomás una que termina al fin del milenio. Es guerra, si le podemos llamar guerra, cuando salen de rebeldía y buscan a destruir a Jerusalén y todo eso, pero Cristo los mata en
en segundo. Esto no es batalla, no, ¿verdad? Destruyéndolo tan rápido. Pero pueden ser estas guerras que les voy a hablar, pueden ser pasando al mismo tiempo. Estamos hablando de una campaña donde dicen esta guerra está sucediendo aquí en el alrededor de Israel, y entonces estos del norte y del sur. Estos son diferentes guerras que vamos a ver que se han mencionado, que dicen este es Armagedón. Y no todos son Armagedón, pero algunos vamos a decir amor está preparando para empiezo de la tribulación. La Biblia dice con respecto a este tiempo que si Dios no acordara los días, ninguna carne podía sobrevivir. Eso está hablando que si Dios no limitó los 7 años, no, vamos a decir, porque a los últimos las copas, que las 7 copas, cuando dice todas las del mar mueren, todo oscuridad. Cuando habla de eso, ya estamos hablando, la gente no va a sobrevivir mucho más tiempo que eso. Por eso dice, si no fuera por él, el que no mantenía esos 7 años, entonces nadie podía sobrevivir. Vemos la tribulación, vamos a ver algunas guerras que pasan durante ese tiempo y es más específico. Y entonces vamos a ver, el tiempo es limitado. Hay que reconocer que por qué Dios le dio tantos detalles, qué va a pasar en medio de la tribulación. Estos son los días que van a ser protegidos. Es para la gente que está viviendo en la tribulación. Ellos necesitan tener una esperanza. Ya pasamos 2 años, ya pasamos 3 años. Nomás nos falta medio año para cumplir, o cuando Cristo va a revenir. Y creo que es la razón que Dios le dio cierto tiempo precisos. Vemos que habrá aquí en Mateo 24, 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha concedido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y aquellos días no fueron acortados, nadie se salvará, pero a causa de los escogidos, gente que son salvos durante la tribulación, aquellos días se acortarán, ¿verdad? Ok, entonces cuando hablo de esto, cómo ha dividido estas guerras y el tiempo, que por ejemplo les digo que yo creo que los 10 reyes agarran y tumban a la gran ramera antes de mitad de la tribulación. Esas son opiniones. Yo quiero decir que, no, Jorge dijo que está escrito así y así son las cosas. No, hay que reconocer que cuando hablamos de estas cosas, cuál guerra es diferente de otra guerra, todas son cosas que vamos a entender que Dios puede tener otro plan y cumplir todo lo que Él dice literalmente, y yo estaba fuera acá, tenía otro modo de pensar, así como la primera y la segunda venida de Cristo. Es posible. Ellos pensaban que habían 2 Mesías, porque uno iba a morir y otro iba a venir a conquistar. Por eso ellos tenían su explicación. Nosotros hay que estar no dogmáticos, de decir, este es el único modo. Pero nomás menciono eso. Hay que hacer las conclusiones con más probabilidades. Vemos cuáles acontecimientos están pasando y qué dice el texto y todo eso. Entonces hacer esto nuestro mejor modo de pensar que esto va a ocurrir. Hermano, por favor. Sí. Cuando yo leí Éxodo y llegaron las plagas a Egipto, Sí. La gente decía, dedo de Dios es este. Cuando vino la pandemia, yo he sostenido pues para mi guerra, dedo Sí. de Dios es este. ¿Podemos decir que es dedo de Dios ahorita lo de la pandemia? Bueno, esa es otra. Vamos a decir, lo que podemos entender es que hay todas veces vamos a tener problemas, pandemias, todo eso. Eso no es la primera vez que ha pasado una pandemia así
que ha matado miles de personas. Eso no es nada nuevo. Cuando en el libro de Apocalipsis habla de esto, están más precisos. Dicen, es la cantidad de gente que va a morir. Por eso no hay que entender y decir, cada cosa mala que pasa Dios está castigando. A lo mejor lo hace para nosotros, ¿qué vas a hacer cuando es difícil para ti? ¿Tú vas a creer en Dios? ¿Vas a depender de Él o vas a ser pánicos? ¿Me entiendes? Esas son pruebas que todos nosotros pasamos. Cada uno tenemos diferentes niveles de tolerancia y Dios sabe qué tanto podemos aguantar. Y por esto de pandemia, uno hay que pensar, si uno está en las manos de Dios, ¿qué les puede pasar? Puede haber una bomba aquí, si Dios dice no va a morir, pues no va a morir. Y si una persona está protegida con todas las paredes de metal y todo eso, y si voy a morir, muere de otro modo u otro, ¿me entiendes? Hay que tener ese nivel de entendimiento, de decir, sí, veo las cosas que pasan, gente muere y todo. ¿Puedo controlarlo? No, está en las manos de mi Dios. Esos son los problemas de Él. Lo que yo puedo hacer es las cosas que yo tengo control, y es todo, ¿me entiendes? Es como debemos de ver esta pandemia y cualquier otra cosa. Aquí yo veo que la pandemia para mí es como una prueba, no una prueba, pero dando un sabor de lo que va a suceder en el futuro, durante este tiempo. Ok, vemos que también conclusiones son probables, es lo que les voy a dar. Ahora, aquí están las guerras que gente ha separado. La guerra una de Gog y Magog. Después vamos a ver de la guerra convencional. Estamos hablando de ejércitos contra ejércitos peleándose. Vamos a ver, otro es una compañía de Medio Oriente. Aquí vamos a ver un rey del norte, un rey del sur contra el anticristo. Vamos a ver los detalles donde está escrito eso. Vemos esos son, la primera guerra es de Ezequiel, capítulo 38, 39. Vemos la guerra Apocalipsis 12. Vamos a ver la guerra de los cielos, en los cielos, de Satanás y los ángeles. Es otra guerra. Entonces vamos a ver el otro Gog y Magog, que es otra guerra, parece que es en Apocalipsis 12. Pero vamos a empezar con el número 1. La primera guerra de Gog y Magog, que está en Ezequiel 38 y 39. Vamos a ver algunos detalles. Yo uso esas 7 preguntas de quién, cómo, cuándo, por qué, todas esas 7 preguntas. Y para cada una de estas guerras, para ver si podemos decir algo de qué está pasando. Vemos que aquí en Profecía capítulo 38 de Ezequiel dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog y la tierra de Magog, príncipe de Rush, Mishach y Tubal, profetiza contra él. Y así dice el Señor, he aquí, estoy contra ti, Ya, ¿qué pasó? Ok. He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rush. Entonces, ¿quién es este Rush? ¿Qué es todo eso? Vemos que también sigue el versículo 5. Dice, Persia, Etiopía, Fut, con ellos todos los que escudan, y Yermo, Gomor, con todas sus tropas. Está hablando de los diferentes grupos que están viniendo. Y esto es donde podemos ver que... ¿Por qué no?
Ahí está. Ok. Aquí estamos hablando de Put, Algeria ahorita. Es posiblemente parte de Put, también es Libia. Estos son los que van a venir contra Jerusalén. Vemos también el Bet Tubal, este es de Turquía, de acá arriba, de Irán. Van a estar entrando. Van a haber algunos lugares que no van a estar parte de este grupo que se ponen contra Israel. Puedes Turquía o Rush, que es al norte está Rusia. Y también de acá el Kush, ese es Sudán. Ellos vienen contra Israel. Parece son los que se nombran en este versículo. Los últimos días se predica que el príncipe de Rus, que es Rusia, y con un grupo de otras naciones tratan de islámicas, se levantan y atacar a Israel. Ezequiel 39, versículo 1. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así dice el Señor Dios, que he aquí estoy contra ti, Gog, príncipe de Rush. Entonces sigue. Ahora, con Rusia, las naciones identificadas, ahí vemos que es Persia, Irán, Kush, que es muy probable Sudán, Fut, Libia, posiblemente Algeria, Túnez, y dos regiones que se encuentran dentro de Turquía, ¿verdad? Pero notan una de las cosas, ninguno de ellos aquí está Israel, ninguno de ellos tienen frontera con Israel. Estos parece que están saliendo hasta acá y pasan por otros, no están incluyendo Egipto, no incluyen Saudi Arabia, no están involucrados en esta guerra que se menciona ahí. Ahí vemos una de las cosas. También porque este ataque policial es basada en codicia. Ellos entran con la idea que van a agarrar dinero, van a ganar riquezas. Ahorita, por ejemplo, Israel es un país chiquito, pero tiene muchos, militarmente están bien preparados, tienen lo que es el petróleo, tienen gas natural. Entonces tienen bastante y a lo mejor todavía se pueden hallar más. Hermano, disculpe. Sí. ¿Por qué se dice la palabra God y Nabot? Si estamos hablando que God es una persona, en este caso es un príncipe, y Nabot es una tierra. ¿Por qué se utiliza de esa manera cuando se habla de la primera guerra de God y Nabot? De entender como que es otra persona. Bueno, vamos a decir, él está hablando, también es persona, Magog hay que ir a las descendencias de las naciones y ahí se halla ese Gog y Magog, son diferentes personas y están en el país de Magog. Entonces ahí Gog está en el país de Gog, de Magog, digo. Entonces ahí, como digo, esto es el modo que pero hay que ir a Génesis donde se mencionan todos los diferentes nombres. Por eso le estoy diciendo quiénes son que están con Rusia. Dice aquí en versículo 12, para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares deslados, contra los lugares desolados, ahora poblados, contra el pueblo reunido entre las naciones, y ha quedado ganado y posesiones habitan en medio de la tierra. Y es lo que ellos van a hacer. Y aquí en el versículo 13, haz reunir tu compañía para saquear, para llevar plata, oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín. Es la razón que lo están haciendo. Ahorita
Rusia, por ejemplo, ellos necesitan gas, lo que es petróleo de ahorita donde está Saudi Arabia y todo eso. Por eso ellos están compitiendo, están buscando, pero en este caso, en este tiempo, van a entrar con ejército contra Israel. Y entonces, ¿cómo? Vamos a ver aquí, dice, Gog es traído por la soberanía de Dios. Dios ha decidido que esto iba a ser, lo voy a traer, porque notan en Ezequiel 38:4, te haré dar vuelta, entonces como agarrándolo y trayéndolo, y pondré garfios en tus quejadas y te sacaré con todos tus ejércitos, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con paves y escudo, todos ellos empanado espada, Persia, Etiopía. Entonces ahí es donde vimos las diferentes personas, grupos para esta batalla. Ahora, una gente dice, bueno, estamos hablando literalmente, van a estar ahí con caballos, es posible. Yo interpreto literalmente, yo pienso que este es el modo que van a pelear. Ahorita, por ejemplo, si había un EMP, es de repente hay una explosión en el cielo, en el cielo, pueden destruir toda la comunicación, todo electrónico, carros, todo ya se paran, ya no trabajan. Y eso puede suceder hoy. Es uno de los miedos de muchos de los países que esto sucede. Y es posible que durante este tiempo, a lo mejor eso ya pasó, y entonces necesitan otra vez andar en caballos y todo eso. Por eso les digo, esto es una posibilidad, no estoy diciendo por definidad. A lo mejor esto está representando las cosas que usan ahora como para un ejército, eso. Pero es posible que esto todavía está hablando de cosas que ya se van la técnica se ha retrasado. ¿Por qué? Porque no tienen eso para pelear con eso. Los ejércitos invasores serán destruidos sobrenaturalmente por Dios. Vemos que esto es sobre las montañas de Israel. En el versículo 39. Estoy contra ti, te haré dar vuelta, empujaré, déjame ver. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré los setes de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas. Notan quién lo hace. No dice es por medio de otro ejército, parece que Dios mismo para. Y esto a lo mejor es posible que es de la guerra que empieza el tiempo del anticristo. Estos grupos se pelean, buscan agarrar poder, pero están destruidos. Ahora ya hay una vacuna, ya no vamos a decir una vacuna, hay naciones sin poder porque se han estado destruidos, entonces ya dicen, bueno, ya es más fácil para tomar esos lugares que antes era más difícil porque tenían ejércitos. Estos están destruidos ahí mismo, tirados. Vemos también el por qué, cómo. Ya dije cómo. Ahora vamos cuándo. El mayor misterio acerca de esta guerra es su momento. La mayoría lo dicen en el comienzo de la tribulación. Otros piensan que mejor es en mitad de la tribulación. Esto puede pasar durante antes de cuando Satanás está tirado a la tierra. Esta guerra puede suceder. Y otros antes del comienzo de la tribulación. Esto puede suceder hoy, en estos días. Si uno está viendo lo que está pasando allá ahorita, se puede ver que Rusia está metiendo la mano, están
están agarrando lugar, influenciando. China está metiéndose ahí, y por eso decimos, esto es algo que puede suceder en nuestro día. Es más, vemos que uno de los detalles que hay que reconocer es que hay que ver más probables antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque en la mitad de la tribulación. Una razón más importante es que Ezequiel 39:9 dice que los judíos pasarán 7 años quemando las almas capturadas en la guerra. Eso lo dice aquí en Ezequiel 39. Dice: entonces vendrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las almas y quemarán escudos, paves, arcos, siete, mazas, lanzas, y harán fuego con ellos durante los 7 años. Entonces, para eso necesita ser un largo tiempo, no los 7 años durante la tribulación, porque durante ese tiempo está corriendo Israel, ya no está en Jerusalén. Entonces, y eso sucede, salen de Jerusalén en medio de la tribulación. Quiere decir que ellos salen a un desierto. Israel sale a un desierto para estar protegido por 3.5 años. Entonces, esta guerra necesita ser algo antes, vamos a decir, 3.5 antes de la tribulación, a lo mejor, para tener esos 7 años para quemar, porque después de eso van a salir de Jerusalén. Cristo les dice, cuando ves la abominación, desolación, sálganse. Ya no hay judíos en Jerusalén, están en el desierto. Es una de las razones que pensamos. ¿Okay? Y así como digo, ese es el modo que tratamos de componer los detalles y decir, chivas. Hasta ahorita me dicen, ya se acabó. No se me fue. Bueno, entonces aquí paramos. Vamos a orar. Vamos a orar para este tiempo. Padre, pedimos que nos ayudes, que nos des seguridad, que lleguemos a casa, podemos depender en ti, Padre, en tu protección, para poder regresar otra vez a la clase, Padre, en la semana que viene. Pedimos que seas con nosotros, bendíganos, ayúdanos, soportanos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.